¿Qué tal, hermanos, amigos, familia, Renuevo? Es un gozo, un privilegio para nosotros el poder estar una vez más en la intimidad de su hogar. Gracias por quienes lo permiten, gracias por quienes manifiestan una necesidad de oír, porque por el oír viene la fe. La palabra es clara al decir que fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos ustedes que desean oír, pero también poner por obra. Por el otro lado, también aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y en este caso, hambre de Dios, hambre de su palabra. Hemos venido a lo largo ya de varias semanas, porque no recuerdo exactamente cuándo iniciamos el estudio del Evangelio de San Juan, pero tenemos ya varias semanas, si no es que ya meses, de estar estudiando el Evangelio de San Juan. Y es interesante que al estudiar este Evangelio lo hacemos desde la perspectiva bíblica que el mismo texto nos ayuda a estudiar, a revisar, porque Juan tiene una postura en el Evangelio al explicarnos quién es Jesús, o al enseñarnos quién es Jesús. Y Juan nos muestra las evidencias de la obra de Jesús como el Hijo de Dios. Nos revela también el Evangelio de Juan, nos explica, nos lleva, nos hace transitar por las Escrituras, que Juan hace ver que es Dios quien le dio a los discípulos para hacerlos sus discípulos y posteriormente sus apóstoles. Este es un pasaje, o este es un capítulo, un libro muy lindo, porque nos va a llevar también a aspectos prácticos, a ver aspectos que necesitamos nosotros no solo revisar, sino también que necesitamos aplicar a nuestra vida. Así que vayamos a las Escrituras y leamos, por favor, los primeros versículos. Creo, vamos a ver, déjenme por un instante, vamos a leer. Creo que vamos a ir hasta el verso 14 esta noche. Iniciamos entonces de esta manera el capítulo 14 del Evangelio de Juan y déjenme entonces leer las diferentes versiones que hacemos uso de ellas para poder tener una claridad, para tener muchas más ideas de lo que las diferentes versiones nos transmiten en el texto. San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Posiblemente en sus Biblias ustedes tienen marcada alguna sección. Por ejemplo, se marcan las secciones de las Escrituras. Por ejemplo, a veces el capítulo empieza y de una vez define el siguiente párrafo que hay que estudiar. Por ejemplo, hay veces párrafos de 1 y 2 es el texto que tiene una idea. Y luego del 3 en adelante. En el caso de la Biblia de cada uno de ustedes, por ejemplo, yo tengo en mis manos, tengo la Biblia de la editora, es la Reina Valera 1960, pero tengo la revisión de Brodmann y Holman. Y Brodmann y Holman no hace separaciones. La Reina Valera tiene la primera separación del texto, nos la da hasta el versículo 5 y luego del 6 hasta el 14. Así que vamos a ver si podemos llegar hasta el verso 14. Pero leamos entonces las Escrituras que dicen así: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hasta allí son palabras de Jesús literalmente. Luego en el verso que continúa, que es el verso 5, está la intervención de uno de los discípulos, y en este caso es al que todos describimos, o la sociedad lo ha descrito como el discípulo incrédulo. Y entonces Tomás ahora pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Interviene Jesús de nuevo y dice en el verso 6 y 7 lo siguiente. Jesús les responde: ¿no sabéis a dónde voy? Ok, entonces viene Jesús y les responde y les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Este es un pasaje que se prestaría, o que se presta bastante, para poder predicar acerca de la paternidad, tema del cual también se ha abusado enormemente, porque hoy en día, cuando se habla de la paternidad, están muchos predicadores asumiendo que ellos son los padres espirituales, y está bien. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que todos en algún momento, o en el momento más propicio de nuestra vida, que fue el de nuestra conversión a Cristo, tuvimos un pastor que estuvo siempre cerca de nosotros, o posiblemente siga estando cerca de nosotros, o las circunstancias hacen que uno ya no pueda estar cerca de aquel que fue nuestro mentor, nuestro pastor cercano. De hecho, yo tuve la dicha, y tengo todavía la dicha, voy a decir, tuve la dicha de caminar por muchos años a la par del pastor, quien me introdujo, quien me dio privilegios, quien estuvo observándome, incluso me estuvo probando para ver qué otras cosas se me podían delegar. Hay mucha gente, y aquí en esto quiero aprovechar, hay mucha gente que a veces quiere privilegios, pero no quieren correr la segunda mía, no quieren ir más allá. Hay gente que ya todo lo quiere servido, y no es así. Es curioso que he escuchado a mi hijo menor, tenemos 3 hijos, y mi hijo menor dice una frase cuando escucha de gente que dice: pero ¿por qué será que yo no puedo lograr crecer y alcanzar todo lo que ya otros tienen? Por ejemplo, el concepto de: miren, él apenas acaba de empezar y ya tiene carro, y ya tiene casa, y ya tiene negocio, y yo ya tengo. Son excepciones. La regla general nos enseña que uno tiene que aprender a crecer y venir de abajo hacia arriba. No se empieza de arriba para ir más arriba. Ese es el concepto o esa es la frase esa famosa del Evangelio de la Prosperidad, o de los apóstoles de la prosperidad, o de los profetas de la prosperidad, que hoy le enseñan a la gente que pueden tener y alcanzar todo aquello que pidan con su corazón, porque como la Biblia dice, que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón, pero esa es la promesa. Pero toda promesa tiene condiciones, y la condición la gente a veces no la quiere cumplir. ¿Cuál es la condición de ese pasaje del salmista? Salmo 34:7, 37:4. ¿Cuál es la condición? Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quiere usted que Dios conteste las oraciones, sus oraciones? Que Dios le conteste a sus peticiones. Deleítese primero. Deleitarnos es algo que tiene que ver con escudriñar las Escrituras, con tener una vida de oración personal,
De hecho, recientemente acaba de retirarse un amado hermano nuestro que nos está siendo de bendición y apoyando en la obra del Señor, quien viene para decirme cuándo reactivamos nuestras reuniones públicas de ayuno y oración. Porque necesitamos tener conocimiento de la verdad a través del escrito está, como también necesitamos de la comunión a través de la oración. Pero también necesitamos negarnos a nosotros mismos y eso también es posible a través del ayuno. Y entonces podemos servir. Pero hay personas que a veces quieren, ya quieren ser ministros, líderes y no pasan por los procesos que Dios ha establecido. A los discípulos Jesús también les enseñó a orar. De hecho, aquí ahora les está enseñando algo muy particular. Y lo primero que les dice es, no se angustien ustedes. No se turben. No se angustien, es la versión de la Nueva Versión Internacional. Cambia la palabra, no se turbe vuestro corazón, la cambia por no se angustien. La pregunta es, ¿se turba la gente hoy? ¿Se angustia la gente hoy? Hasta los cristianos se turban, hasta los cristianos se angustian. Pero el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Jesucristo, no debería turbarse ni angustiarse. Jesús está dando aquí una palabra, una orden. Es no se angustien. No es una opción. Miren, dependiendo de las circunstancias, angústiense. Si no, no hay necesidad. No es como ese consejo de los médicos, ¿verdad? Cuando alguna persona les visita y el médico se da cuenta que el problema es estrés, el sistema nervioso. Y entonces el médico le dice, no se preocupe, no le haga caso a las cosas que usted está experimentando. Relájese, bájele un poco la velocidad. Sin embargo, no dan una respuesta. O la respuesta a la que más se acerca un médico, y no tengo nada en contra de los médicos porque estudié medicina, ciencias médicas, estudié ciencias médicas. El punto es que el médico va a dar un paliativo, un remedio que palee la situación, pero que no la cura. En cambio, Jesús tiene la cura a muchas de nuestras angustias o a muchos de las turbaciones de las cuales los seres humanos se acongojan. ¿Y qué dice el Señor? No se turbe, es una orden. Esta es una orden, no es una sugerencia. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuánta gente cristiana hoy está turbada? Sigue turbada, se sigue turbando, se sigue angustiando, que es lo que dicen las versiones como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, y también esta versión que tengo aquí que es la Reina Valera 60 de Brodmann y Horman, porque dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es interesante que Jesús diga, ¿creen en Dios? Toda la gente cree en Dios. Toda la gente cree en Dios. Aún hasta los que no son nada ni mucho religiosos, creen en Dios. Viene Jesús y les dice, no se turben. Porque si creen en Dios, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces crean también en mí. Pero es que creerte a ti está un poquito más complicado porque nosotros sí sabemos quién eres tú. Y eso es a lo que también nosotros los predicadores o los pastores también experimentamos muchas veces a nivel de la iglesia y mucho más a nivel de la familia. A nivel de la iglesia, pues nos reciben, pero muchas veces a nivel de la familia hay gente que a nivel de nuestra propia familia no nos creen, como a Jesús. No le creía ni su mamá, María, no le creía. Porque entonces, ¿por qué lo interrumpía en determinados momentos? ¿Por qué buscó de él ciertas cosas? Hasta que María realmente llegó a entender quién era Jesús. Pero ella lo interrumpió con sus hermanos. Los hermanos no creían en Jesús. De hecho, Jacobo
Juan, o Santiago, perdón, Jacobo y Santiago, hermanos de Jesús, llegaron a creer en él posteriormente, cuando él resucita. Dice que se apareció a más de 400 hermanos y anduvo con ellos por más de 40 días entre ellos, y dentro de ellos creyeron sus hermanos. Muchas veces no nos cree nuestra propia familia, se angustian, se turban, y que yo les diga, crean en Dios, pero también crean en mí. Como decimos nosotros en un lenguaje muy coloquial guatemalteco, crean en mí, mucha. Jesús les está diciendo, crean en mí. Yo también soy Dios. Yo soy Dios. Y entonces Jesús les dice, porque si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Si creen en mí, o sea, si creen en Dios el Padre, crean en mí. Yo soy su hijo. Si creen en mí, entonces va a ser más fácil todo. Jesús entonces les trae una idea muy interesante, que es la de en la casa de mi Padre. En la Nueva Versión Internacional dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Este pasaje es el que se utiliza mucho para decir, o para usarlo como el argumento de iremos al cielo con él, porque el Padre tiene hogar, porque el Padre tiene casa, y Jesús nos lo prepara para ir con él. Esto lo explicaré en otra oportunidad, para no crear una complicación aquí de interpretación, de la cual no estoy para compartirlo hoy, porque puede crear un dilema. Ya de por sí, el hombre naturalmente se angustia, y aquí están angustiados, pero Jesús les dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas viviendas, muchos lugares donde vivir hay, dice la versión Dios habla hoy. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando entonces el Señor Jesús les dice esto, en relación a Jesús que está por dar su vida por nosotros, en estos primeros versículos, cuando Él entonces dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas, si no fuera así, y si me fuere, os prepararé lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. La primera frase que sobresale en estos textos es, no se turbe vuestro corazón. Y aunque Él les iba a dejar físicamente, no era para siempre. Jesús no les va a abandonar a ellos, ni nos ha abandonado a nosotros para siempre. Pero lo que Jesús está diciéndoles es, tengan seguridad de que encontrarán con Pedro y con los demás discípulos y con la iglesia en la actualidad, seguridad en Dios. Cuando habla de la casa del Padre, está hablando de la seguridad que Jesús nos da de ser sus hijos, de ser llamados hijos de Dios. En segundo lugar, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, aun cuando había una buena razón para que sus corazones estuvieran turbados, porque Jesús les va a dejar, les va a abandonar. Jesús entonces le dice a sus discípulos que conforten su corazón atribulado y que lo conforten con fe, que lo conforten sabiendo que si creen en Dios el Padre, pues también creen en Él. Entonces, que sus corazones estén conformados en Dios el Padre. No era necesario, posiblemente, según las emociones que están experimentando ellos, que Jesús tenga que dar este paso. ¿Para qué? Si estamos bien con el Maestro. Pero el Maestro no había venido solo para estar con ellos, con los 12, ni con los 70, ni con los 120, ni con las multitudes. Venía para salvar a todos aquellos que crean en Él como el Hijo de Dios único y verdadero.
Cuando entonces también los ubica y les dice que tengan fe, que tengan seguridad en su corazón, de que así como creen en Dios el Padre, crean en Él, entonces les dice, porque tenemos seguridad en Dios, en el Señor, en el Dios el Padre, hay seguridad de estar con Él. Cuando habla de lugares de habitar o lugares de vivienda, no en sí está hablando de casas como las que nosotros habitamos, sino está hablando acerca de la seguridad de estar con Dios el Padre. Cuando habla de las muchas moradas, entonces, es interesante que hay que estudiar la Biblia a la luz del idioma original que se escribió. Y cuando habla de muchas moradas, el término griego que se utiliza en el original es mansiones, que se traduce mejor como lugares de descanso o lugares de donde morar. Esta es una palabra compuesta, ¿verdad? Mansiones viene del término griego moné, y este término moné, que es derivado de una raíz griega que también es un verbo, significa quedar o quedarse o permanecer. Entonces quiere decir que cuando él dice muchas moradas hay, está diciendo muchas mansiones hay, está diciendo vamos a tener o tengan seguridad de que vivamos y estemos con el Señor, con Dios el Padre y conmigo, y eso significa estar quietos, tener una actitud de seguridad, de permanencia. En el fútbol, en algunos países, los equipos juegan para clasificar y luego para buscar el título. Pero los equipos que no clasifican empiezan a luchar para no descender, y entonces los que están ya casi por salir de la liga, ellos luchan por permanecer en la liga. Y tienen que esforzarse y tienen que jugar mejor que quizás en todo el campeonato. Aquí no se trata de que usted tenga que esforzarse físicamente, sino que tenga que esforzarse con su fe, con la fe que Dios le ha dado, con la fe que nos ha dado Él, esa fe que nos da seguridad de que sabemos que si el Padre nos ha elegido como sus hijos en el amado, nosotros debemos de estar quietos, tranquilos, debemos de experimentar, permanecer, que eso es lo que significa la palabra muchas moradas o muchas mansiones, o el lugar, como les dije, en el griego, la luz que da el término es que debían de tener un lugar donde quedarse plenamente seguros. Por eso él dice, como dice al principio, recordemos cómo dice, el pasaje dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios el Padre? Creed también en mí. Eso es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Luego él sigue diciendo, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Quizás los discípulos dirían, ¿cómo tú vas a preparar lugar para todos nosotros? Y aunque esa tal vez no es la idea o la pregunta a responder, lo que Jesús les está diciendo es, donde yo esté, estarán ustedes. Sea que hayan muchas moradas o una sola morada, la seguridad que nos da el Señor es que Él quiere que nosotros estemos con Él. Y entonces Él dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esto nos muestra el Señor el propósito principal de estar siempre con Jesús, reunidos con Él. La idea de este estudio bíblico ahora a través de las plataformas, en nuestro caso teníamos este estudio presencial con varios hermanos. Hoy la gente se ha relajado, hoy la gente posiblemente no estudie, posiblemente no se conecta,
Tengo amigos pastores que cuando platicamos no es para quejarnos, sino para hablar de la realidad de que muchos hermanos prefieren otras cosas. Prefieren quizás estar viendo ahorita Netflix, conectados a Netflix, a Disney, pero no conectados a un estudio bíblico que les puede ayudar para poder tener esa quietud y esa paz de saber que ante toda atribulada vida, ante toda situación en donde la gente está turbada de corazón, ¿a dónde habría que acudir? Sino al mismo Señor. Él entonces les dice, yo soy el camino. Bueno, entonces, pero Tomás hace una pregunta. En términos generales, para concluir con los versículos 1 al 4, digamos que concluyamos con esta frase. Despreocupémonos, porque Jesús nos asegura que Él ha preparado una condición de paz y quietud a los que confían en Él. Porque si confiamos en Dios, que toda la gente, como dije anteriormente, sea porque es buena o mala, religiosa o poco religiosa, la gente cree en Dios. Pero aun cuando creen en Dios, la vida los tiene turbados. Les turba cualquier situación. Finanzas, hijos, esposo, hijos, vecinos, noticias, delincuencia, robo, asalto. ¿Cuántas cosas el mundo vive hoy? Y en este mundo estamos. Jesús dijo, en el mundo están, pero ya no somos de este mundo. Entonces, a los que estamos en este mundo como cristianos, pero que no somos de este mundo, no nos deben de afectar esas cosas. Y usted me dirá, yo no le creo, pastor. Yo no creo que usted no se aflija, o no puedo creer que usted diga esto tan tranquilo. De seguro tiene mucho dinero, tiene mucha paz, debe tener una mansión para vivir tan tranquilo, porque, o a menos que usted no sea un ser humano, pues déjeme decirle que soy un ser humano, que también me he afligido en momentos de mi vida, pero también he tenido que recordar, el escrito está, y el escrito está que nos anima y nos aconseja al Señor que debemos de echar toda, Pablo nos aconseja, echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ti, de mí, tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pablo. Y cualquiera que sean las circunstancias de abundancia o de escasez, debemos de aprender a vivir contentos. Esa es la actitud que el creyente debe de vivir. Aquí podría yo usar un poco el término o el título del mensaje que el Señor me permitió compartir este domingo con la iglesia. Aprendiendo a distinguir entre la verdad y la mentira. La verdad es, no se turben. ¿Creen en Dios? Crean también en Jesús. Hay gente que no cree en Jesús. Hay gente que no cree en Dios, el Padre. Hay gente que solo cree en Jesús. Hay gente que no cree en el Padre ni en el Hijo, solo en el Espíritu Santo. Debemos de creer en el Padre que es trino. Y aunque el término trino no aparece en la Biblia, Dios es 3 en 1, o es la triunidad perfecta. Dios el Padre, Jesús Dios el Hijo, Cristo, el Espíritu Santo, Dios también. Y debemos entonces de descansar en esa verdad absoluta de que el Señor nos dice que descansemos, porque en Él hay lugar suficiente para poder acercarnos a Él y vivir confiados. Pero Tomás entonces interviene. Cuando Juan entonces está escribiendo este pasaje, en este ínter entre el verso 4 y ahora entre el verso 6 y 7, donde Jesús va a hablar, aparece Tomás interviniendo. Y él interviene diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pues tú dijiste, yo soy el camino y la verdad. Bueno, entonces Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús entonces dice que Él es el camino y la verdad y la vida,
A la luz de los eventos que estaban por ocurrir, esta declaración para los discípulos sonó una paradoja. ¿Cómo es que tú eres la verdad y la vida cuando estás a punto de morir? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo alguien puede ofrecerles vida cuando él mismo está diciéndoles que va a ser entregado, va a morir y que va a morir por causa de ellos? No lo entienden. Esto es una paradoja, Señor. ¿Cómo es que tú te atreves a decir que eres el camino y la verdad y la vida cuando estás a punto de morir? Entonces Jesús explica que Él es el camino, porque lo que nos dice con eso es lo siguiente: ante todo camino que en la vida se presenta y ante toda oportunidad que los hombres pueden tener el día de hoy o tendrán, no hay mejor camino para escoger que el caminar con Jesús. Y caminar con Jesús es el hecho de que Él ofrece que estar con Él e ir con Él es lo mejor que nos puede suceder. Y aún así, no nos exime de sufrir, no nos exime de que el hombre entonces en su naturaleza humana y pecaminosa se aflija y se turbe. Pero Él nos asegura que en Él, que en Jesús, nosotros vamos a tener la seguridad de que caminaremos con Él. Si usted fue pequeño y niño como yo también y pequeño en algún momento, recuérdese que en algunos momentos de nuestra infancia quizás nos enseñaron cosas no indebidas. Por ejemplo, yo crecí en un ambiente en donde los lugares que habitábamos eran de poca luz. La energía eléctrica no es como hoy. Yo tengo hoy aquí en casa luces de mucha luminosidad. En mi infancia, cuando no había luz eléctrica, que realmente en esta ciudad ha sido siempre un dilema, la electricidad, uno no sabe en qué momento se la quitan. No es como en los países desarrollados en donde es difícil que se vaya la luz. Y cuando se va en esos países también es complicado, porque son países desarrollados. Aquí para uno es normal que la luz se vaya en cualquier momento, que quiten el agua. Pero en mi infancia yo recuerdo que vivíamos en casas con luces de poco voltaje, de 25 watts de energía y luces amarillas. Las calles estaban iluminadas con el mismo tipo de lámparas. Las calles eran oscuras. ¿Usted cree que un niño podría caminar animado en una calle solo? Por supuesto que los niños no deben de caminar en las calles solos, por supuesto. Pero yo recuerdo en mi infancia que aún salir de la cocina de mi madre para ir a la parte de la pila que estaba retirada, lo hacía con temor, lo hacía con miedo, era miedoso porque no había luz, teníamos que llevar una candela y si el viento estaba fuerte o estaba lloviendo, en cualquier momento la candela o la vela se iba a apagar. Era un ambiente difícil, caminar en penumbra, pero era seguro para mí, aunque llevara una poca lumbre o una candela, que si iba acompañado de mi papá o si iba acompañado de mi mamá. Se hace más seguro el niño, y aun cuando uno vaya agarrado de la falda de la mamá o del pantalón, como también lo experimenté con mis propios hijos, el niño sabe que iba papá. ¿Sabe usted si Jesús está a su lado o usted está caminando con Él en el camino del cual Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida? Así que aunque a la luz de los próximos eventos que están por suceder en este capítulo 14 de Juan, es el hecho de que Él caminaría solo, hablando de Jesús, caminaría solo hacia la cruz, pero que está ahora Él condenado a morir por causa de nuestros pecados para asegurarnos caminar en ese camino de verdad y de vida. Él es el camino, porque no hay otro camino. Hay un adagio que se ha hecho popular en el mundo latinoamericano.
Todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Jesús. El único camino que lleva a Dios es Jesús. Hay gente que incluso se atreve a decir que el camino para ir a Dios es María. No, con todo respeto. Para los que creen en María, yo también creo en que es la madre de Jesús, mas no de Dios. Tuvo que creer en Él. Es a lo que Jesús está animándonos en este capítulo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A la luz entonces de este pasaje, tenemos que recordar que nuestra vida se hace segura cuando caminamos con el Señor en ese camino del cual Él dice que Él es el camino. Él es nuestra seguridad. Qué difícil para una persona ir a un lugar en donde no conoce el camino. Tendrá que preguntar. Y preguntando, dicen también por ahí, dice el dicho por ahí, el adagio, ¿verdad? Que preguntando y preguntando se llega a Roma. Pero no se llega tan rápido como saber ya el camino. Cuando usted conoce el camino, usted llega más rápido. Mucha gente en este tiempo, en este mundo, está caminando por distintas veredas y por eso es que no han podido llegar a conocer plenamente a Dios a través de Jesús, porque no creen tampoco en Jesús. Él es el camino. No refutó, Tomás no refutó nada, no negó nada a lo que Jesús le está diciendo. Porque Jesús entonces les dice, nadie. Y nadie significa nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús. Ahora, o más bien le voy a hacer una pregunta. ¿Es Jesús el único camino hacia Dios? ¿O hay otro camino? No es la filosofía, no es el comunismo, no es el capitalismo, no es el socialismo moderno, el nuevo socialismo del cual hoy se habla, pero que es, como diríamos nosotros en Guatemala, es la misma mica, solo que con diferente montura. No hay socialismo que traiga paz, no hay capitalismo que traiga paz, no hay pobreza que traiga paz. No hay abundancia ni escasez. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Podrán haber muchos desacuerdos respecto al cristianismo o de Jesús y el cristianismo. Y alguien podría decir, bueno, está bien, dejemos que piensen como quieran. Porque yo creo en Buda. Porque yo soy seguidor de los musulmanes. Y yo sigo ese camino sinceramente y me va bien. Sin embargo, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo en el Señor, sabemos y estamos plenamente seguros que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. Yo no puedo ir a Dios el Padre. No puede el Padre ni siquiera atenderme ni oírme, si no es que Jesús me lleva hacia Él. Todos los que queramos hablar y tener una comunión plena con Dios el Padre, debe de ser a través de Jesús. Y por supuesto, ahí hay otro aspecto interesante, o en este caso una persona que nos lleva al Padre y a Jesús, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos trae a Jesús. Y al enseñarnos y al llevarnos a postrarnos y a creer y entregarle nuestra vida a Jesucristo, Jesús ahora entonces nos conduce por el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Por eso es que Jesús está diciendo, y en este caso le está respondiendo a Tomás, yo soy el camino. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido, o si me conoces, también conoces al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a detenernos acá. Voy a tratar de tener esta modalidad de todos los martes, de que vamos a usar
menos tiempo de la hora que hacemos normalmente, pero lo haremos realmente para que también usted y yo nos quedemos con un poquito de mayor interés en el texto en donde nos quedemos para continuar ahora individualmente y allí en casa cada quien con su familia o personalmente continuar en la lectura. Y si usted tiene preguntas, anótelas, hágamelas llegar a través del Facebook Live o a través de mi WhatsApp personal, que es el 55 39 26 11. O háganoslo saber a través de cuando usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Haga también ahí algún comentario, alguna pregunta. No responderemos a cosas fuera del lugar. Responderé a lo que corresponde a este estudio del Evangelio de Juan. Déjenme orar y orar por aquellos que están teniendo algún tipo de turbación, algún tipo de conflictos a nivel de su alma, de su espíritu, en donde están angustiados. Voy a quitar la palabra turbar porque es una palabra que pues casi ya no se usa, pero la palabra angustiarse. Si usted está angustiado por algo o por alguien, déjeme orar para que Dios produzca en usted paz, la paz que solo Jesús puede traer. Y recuerde esta palabra en su vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie por sí mismo puede llegar al Padre si el Padre no se lo permite. Y si el Padre se lo permite, será a través de Jesús. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra y transmitir estos pensamientos basados en la Escritura para poder, Señor, estar convencidos de que tú tienes cuidado de nuestra vida y que nos aseguras, sí, nos aseguras, Señor, en ese camino, en ese transitar de nuestra vida. Nos aseguras, Padre Santo, que en tu casa hay paz, que en tu presencia podemos tener descanso, que podemos reposar en nuestra vida, que aún en el trajinar de nuestra vida hasta el día de hoy, al venir a ti, al acudir a ti, el venir a descansar y reposar en ti, nos asegura el hecho de que en ti podemos tener paz y seguridad. Señor, dales una palabra a cada uno de mis hermanos y amigos que están en contacto a través de esta plataforma, para que tú traigas a sus corazones paz y un deleite de reposo y de quietud sobre sus vidas. Y Señor, quita de ellos y dales la seguridad de que si ellos ponen toda su confianza en ti, como la han puesto en Dios, tú les aseguras un lugar de descanso. Gracias. Bendiciones para cada uno. Esperamos contar con su contacto a través de las redes por la próxima semana. Les invitamos para que también puedan estar en contacto el día domingo a partir de las 10 que iniciamos nuestra reunión, pero también para que puedan ver el mensaje del domingo a partir de las 11 de la mañana. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Feliz descanso.